Muy buenas noches, estamos por iniciar nuestra clase del martes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Hola Vero, ¿cómo estás? Qué bueno que ya estás por aquí. Eres la primera. Dios te bendice grandemente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Betty Morales, ¿qué tal? Buenas noches, Vero. Angelita, muy buenas noches. Qué gusto saludarlas. Caluz Torref, qué bueno que estás aquí. Bienvenida siempre. Mi hermano Manuel Cepeda, Lolita Arriaga, Rocío, Tere, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bertita, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Michelle, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Marcela, qué gusto saludarlos a todos este día. Hoy es martes, ¿verdad? Hoy es martes 4 de enero. Qué rápido ya. Ya vamos en el día 4, gracias a Dios. Todo bien, todos estamos bien, gracias a Dios. Berta, buenas noches. Bendecida noche. Amén, amén, mi hermanita, qué gusto. ¿Qué tal? Betty Morales, ¿cómo estás? Hola, Marieta Olivo, ¿cómo estás? ¿Cómo están, Marcela? Les mandamos un fuerte abrazo. Patti, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Chema, mi hermano, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente. Es un gusto saludarlos a todos. ¿Sí? Bueno, pues, ¿qué les parece si oramos y empezamos nuestra clase? Marinita, ¿cómo estás? Buenas noches. Y empezamos nuestra clase, ¿les parece? ¿Sí? Estamos expectantes de lo que Dios va a hablar con cada uno de nosotros. Palabras de vida, palabras de exhortación, palabras de ánimo, palabras llenas sobre todo de vida, ¿verdad? De parte de Dios. Bueno, pues oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia, plenamente convencidos, Señor, que tu palabra, porque tu palabra lo señala, que cuando dos o más estamos reunidos, congregados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estás con nosotros. Y venimos delante de ti con un corazón humilde, agradecido, expectante de lo que nos vas a revelar esta noche, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, quien es el Maestro. Estamos aquí para bendecirte y agradecerte este tiempo, Señor, que nos concedes de aprender y de conocerte más. Te damos gracias, Señor, mientras más te conocemos, más te amamos y más bendecimos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, como bendecimos, Señor, el día que nos llamaste a ser tus hijos. Gracias, Padre, porque nos has concedido esa gracia inmerecida de ser llamados hijos del Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra. Reconocemos que separados de ti nada somos, nada tenemos, Señor, estamos vacíos sin ti. Por eso venimos ante tu presencia, Señor, para ser saciados, alimentados, llenos de tu Espíritu Santo. Y venimos, Señor, a aprender, a recibir revelación de tu palabra, Señor, que quede cimentada, arraigada en nuestros corazones. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos dándote a ti la gloria, la honra y toda la alabanza. En el nombre poderoso y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Un saludo también a Charito, ¿cómo está? Charito Galindo, García Galindo, ¿cómo está? Saludo a Alicia, saludo a Evelyn, hola hijita, bienvenida como siempre, a Linda, hola Linda, muy buenas noches, ¿sí? Muy buenas noches. Bueno, pues vamos a nuestro libro que estamos estudiando, el libro de San Mateo, el Evangelio según San Mateo, recordando. Buenas noches, Linda. Recordando que es un solo evangelio, ¿sí? Expresado, ¿sí? En 4 maravillosos libros que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero es el evangelio del Señor Jesucristo. Son como 4 biografías diferentes que se enlazan entre sí y que hablan de la misma persona.
hablan del Señor Jesucristo desde 4 aspectos distintos. Ya estamos estudiando el Evangelio según San Mateo, donde Él nos presenta, por decirlo de esta manera, al Señor Jesús como el Rey que vino a la tierra a traer el reino de los cielos a la tierra. Gloria a Cristo Jesús. Ayer estuvimos estudiando, aprendiendo acerca de la genealogía del Señor Jesucristo y bueno, como un breve repaso, vamos a continuar con capítulo 1, versículo 18, que quedó algunas escrituras pendientes de leer y las vamos a leer con mucho gusto. Hola, mi hermanita Miriam, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Sí? Bien. Mateo capítulo 1, versículo 18, ¿sí? Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, ¿sí? Estaba María ya casada con José cuando se dio cuenta José que María ya estaba embarazada, ¿sí? Y entró él en una situación, él era un hombre justo, como dice en el versículo 19, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente, ¿sí? Vimos en una escritura el día de ayer que la ley judía menciona que si alguna joven es hallada no virgen en la noche de bodas, ¿sí? Entonces el marido la puede llevar a casa de su padre y exhibir la falta, y entonces es apedreada ella hasta que muere. Entonces José, sabiendo esto, no quiso perjudicarla, ¿sí? Y entonces decidió dejarla secretamente, pero aquí lo menciona. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, ¿sí? Vayamos por favor al Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 26. Ahora vamos a ver otro aspecto que completa mucho esta información, por decirlo de esta manera, ¿sí? Dice así: Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, ¿sí? No dice aquí a una señorita desposada con un varón que se llamaba José. Aquí está hablando de cómo María había sido guardada, ¿sí? Por su obediencia, era una mujer virgen, una jovencita virgen al matrimonio, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Imagínate el ángel ahí enfrente de María, ¿no? Diciendo esto. Mas ella, cuando le vio, ¿te imaginas? Tienes un ángel de enfrente de ti, y entonces dice: mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? ¿Qué clase de saludo es este, no? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado el favor de Dios, ¿sí? Y ahora concebirás en tu vientre
y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Aquí en esta parte del Evangelio de Lucas, el ángel le dice a María, si se presenta delante de ella y le dice que va a concebir un hijo de parte de Dios y que le llamará Jesús. Imagínate ella conociendo la ley, lo que significaba todo esto. Para ella estaba recibiendo esa revelación que el ángel le estaba dando, ¿sí? Y dice aquí, versículo 32, este será grande, hablando de Jesús, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Sí? Eso significa una joven virgen no conoce en la intimidad a ningún varón, es virgen. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta, Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María halla gracia delante de Dios y María le cree a Dios. María recibe el mandamiento de Dios y obedece con un corazón agradecido, ¿sí? Con un corazón agradecido. Esa es la actitud que debemos de tener todos los que creemos en el Señor Jesús, cuando el Padre nos dice, nos da una indicación, una instrucción, con esa solicitud, con esa agradecimiento de que Dios haya volteado hacia nosotros, tenemos y debemos actuar como lo hizo María. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Sí? Cuando Dios dice, de cierto te bendeciré y te multiplicaré y nunca te dejaré y nunca te abandonaré, dice Dios. Entonces tú dices, gracias Señor, hágase conmigo como tú dices. Nunca me dejarás y nunca me abandonarás. Aleluya. Cuando Dios dice en la Escritura que el Señor Jesucristo es el fiador de nuestra eterna salvación, entonces nosotros debemos de decir, Señor, sí, hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo recibo tu palabra y hágase conmigo conforme a tu voluntad. Amén. Cuando la palabra de Dios dice que nos está reservada en los cielos una esperanza viva para estar con Dios, para resucitar y estar reinando con Él en el milenio, ¿sí? Alcanzando esa corona, como nos ha enseñado el pastor, porque Él lo lee en las Escrituras y nos los ha manifestado y lo hemos recibido. Debemos de decir, Señor, hágase con nosotros conforme a tu voluntad. Sí, Señor, hágase con nosotros conforme a tu voluntad. Y este corazón que tuvo María de decir, hágase conmigo conforme a tu palabra, ¿sí? Ella, que había hallado gracia delante de Dios, no
consideró la situación por la que podía pasar, de ser apedreada, de que José entendiera o no entendiera. Ella dijo, yo descanso en Dios, hágase conmigo conforme a tu palabra, Señor, y tú te encargas de lo demás. Y sí, Dios se encargó que el ángel hablara con José en un sueño, sí, y que le dijera, no abandones a tu mujer, porque de lo que ella es del Espíritu Santo de Dios es, ¿sí? Entonces cuando confiamos plenamente en Dios y le decimos, Señor, sí, hágase en mí conforme a tu voluntad, estamos en los planes de Dios. Y Dios tiene, así como tuvo planes con María, Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Y son planes eternos, con trascendencia eterna. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Sus caminos son más altos que los nuestros. Él es soberano sobre todas las cosas, ¿sí? Él cómo pudo lograr en su soberanía, porque Él es Dios, que José y María se encontraran, ¿sí? Cómo las generaciones venían una tras otra hasta llegar a José, y cómo los planes de Dios se cumplen siempre, Efectivamente, Patti, los pensamientos de Dios son de bien y nunca son de mal. Así es, solo son de bien y nunca de mal. A veces no entendemos algunas cosas y no tenemos que entenderlo todo, ¿sí? Simplemente tenemos que caminar por fe. Ya después, con el tiempo, Dios nos explicará, si quiere decirnos y explicarnos. Lo que sí debemos de decirle a Dios, Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Heme aquí, la sierva, el siervo de Dios. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y bueno, nuevamente en el versículo 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, ¿sí? Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura que estaba en su vientre saltó, ¿sí? Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, es decir, esto que Elizabeth exclamó fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Decía Elizabeth, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor, el Espíritu Santo se lo estaba revelando, que la madre de mi Señor, es decir, que la madre de mi Señor Jesús, que estaba en el vientre de María, por eso Elizabeth lo dijo así, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Sí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Aleluya. Versículo 45. Y sigue hablando Elizabeth de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo. Y bienaventurada la que creyó. Si tú le crees a Dios algo, bienaventurado eres. Qué dichoso eres por creerle a Dios. Y bienaventurada
la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Cómo supo Elizabeth esto? No lo adivinó. Ella estaba hablando porque fue llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre de ella, ¿sí? Y entonces ella empezó a profetizar de parte de Dios y a mencionar lo que había sucedido sin que ella hubiera visto nada de esto. Y bienaventurada la que creyó. ¿Cuántos de los que estamos aquí le hemos creído a Dios todo lo que nos ha dicho? Bienaventurado eres si le has creído a Dios. Bienaventurado eres si le has creído a Dios. Cuando el Señor Jesús dijo que por las llagas de nuestro Señor Jesucristo fuimos todos curados, los que hemos creído en Él, pues bienaventurados los que creyeron, ¿sí? Cuando la Escritura dice que Él suplirá todo lo que todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y nosotros decimos, sí, Señor, que así sea. Bienaventurados los que creen en el Señor, los que le creen a Dios. Aquí tenemos dos mujeres que le han creído a Dios, ¿sí? Somos dichosos. La palabra bienaventurado significa qué dichoso, qué gozoso que en medio de las pruebas más duras le creemos a Dios, por encima de las circunstancias le creemos a Dios. ¡Qué gozo! ¿Sí? ¡Qué gozo! Y dice entonces, versículo 45, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá. Aleluya. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá. Cuando crees, lo recibes. Y cuando estés pidiendo algo, dice el Señor, cree que lo recibirás y entonces lo tienes. Tener fe en Él es creerle a Él. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. ¿Sí? Aleluya. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Aquí Elizabeth estaba reconociendo por medio del Espíritu Santo que María era la madre del Salvador, era la madre de su Señor, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y mira lo que dice María en el versículo 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu, está con minúscula, está hablando de su espíritu humano, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Aquí María está reconociendo que el santo ser que está en su vientre es Dios, su Salvador. Es Dios, nuestro Salvador. Aleluya. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Aquí podemos ver que María era una mujer con una condición humilde de corazón, tenía un corazón humilde, se sentía ella muy honrada que el Señor, que nuestro Padre Eterno le haya concedido su gracia para ser el vehículo, por decirlo de esa forma, para que naciera el Hijo de Dios, porque Jesús es el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Y se iba a vestir de carne, se estaba vistiendo de carne y de sangre en el vientre de María. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Versículo 48 dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Y ella lo estaba diciendo con humildad,
no con arrogancia, ¿sí? Con humildad, porque reconocía lo que Dios estaba haciendo en ella. Dice en el versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen, a los que le creen. El temor de Dios también significa a los que le creen, ¿sí? A los que le obedecen, a los que lo aman. Alabado sea Dios. Versículo 51. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en los pensamientos de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Sí? Aquí está hablando que el reino de los cielos es para los descendientes de Abraham y para aquellos que son conforme a las promesas, ¿sí? Alabado sea Dios, las promesas que Dios dio por medio de Cristo Jesús como descendiente de Abraham. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Entonces ya vimos cómo el ángel habla con María, cómo el ángel se le aparece en sueños a José, y entonces los planes de Dios siguen adelante, ¿sí? Fueron situaciones difíciles que vivieron María y José, pero ellos le creyeron a Dios y había paz en sus corazones porque le creyeron a Dios. Amén. ¿Qué diferencia hay cuando le creemos a Dios y cuando estamos luchando con Dios? Cuando le creemos a Dios hay paz en los corazones. Así las pruebas sean difíciles, Dios se encarga de todas las cosas cuando le creemos a Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Gracias a Dios. Bueno, regresando a nuestro libro, Evangelio según San Mateo, en el versículo 21, Mateo 1:21, y dice así, le dice, regresando al versículo 19 para retomar la plática con José. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso significa Jesús, el Salvador. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer. Significa que no la había recibido. Y recibió a su mujer, ¿sí? Versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Perdónenme. Muy bien, vamos a Mateo capítulo 13. Vamos a ver 2 citas
Mateo 13, 53. Porque ayer nos quedamos con nos faltó leer estas escrituras. Mateo 13, 53. Dice así: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Versículo 55. Escuchen lo que dice. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Aquí podemos ver por qué la Escritura dice, como acabamos de leer, que no conoció José a María hasta que nació el niño Jesús, hasta que nació su hijo primogénito de José y de María, ¿sí? Primogénito, el primero de José y María. Dice en el Mateo 13, 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Aquí lo que podemos ver por causa de la clase es de que efectivamente José y María, que eran un matrimonio, tuvieron hijos después que nació el Hijo de Dios llamado Jesús. ¿Sí? Vamos a otra escritura, Lucas 8, 19. Lucas 8, 19. Solamente en la Biblia podemos encontrar las respuestas a preguntas que podríamos hacernos. Lucas 8, 19. Vamos para allá. Ya llegué. Lucas 8, 19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se les avisó diciendo al Señor Jesús: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondió, les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Sí? Entonces el Señor Jesús aquí está revelándonos esta gran verdad. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar. Capítulo 2. Capítulo 2. Aquí lo importante de todo esto, que todas las escrituras son importantes. Capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. El próximo 6 de enero se celebra en la llegada de los Reyes Magos. Claro que no es ese día 6 de enero, ni se trata de andar buscando qué día fue, pero el asunto está en la Biblia y sí sucedió. ¿Sí? Comentaba con el pastor que es más bíblico. Un nacimiento, sin que significa que adoremos a los personajes, porque son ídolos, ¿sí? ¿Sí? Que un arbolito de Navidad, aunque son hermosos los arbolitos de Navidad. Pero el arbolito de Navidad no está en la Biblia. Y el nacimiento sí, pero que Dios te guíe, ¿sí? Porque por causa de nuestras tradiciones culturales se podía llegar a idolatrar todas esas imágenes y situaciones, y Dios no quiere eso, ¿sí? Pero bueno,
Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Qué ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Llegan estos magos de oriente, ¿sí?, con un gran cargamento, y no aparecieron o no los vieron, no pasaron desapercibidos. Entonces llegaron hasta donde estaba Herodes. Y entonces Herodes les hace preguntas. Él era el rey en ese tiempo. Sí, él era el rey. Sí, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Porque dice en el versículo 2, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Una manera de adorar a Dios, como lo estaban haciendo, es llevarle las ofrendas a Dios, ¿sí? Muy bien. Dice así, versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes, está hablando aquí de los sacerdotes judíos, y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Sí, ellos conocían las escrituras y sabían de qué estaban hablando. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Herodes, ¿sí?, lo que quería era deshacerse del rey de los judíos, llamado Jesús, porque no quería un rey mayor que él, ¿sí? Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey Herodes, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. ¿Qué significan esos presentes, esos regalos, esas ofrendas que llevaban al niño Jesús, ¿sí?, al Hijo de Dios? El oro es una figura de la divinidad de Dios. El incienso significa la fragancia de su resurrección, ¿sí? También hay una escritura que dice que son las oraciones de los santos, suben como olor fragante delante de Dios. Y la mirra es una fragancia con la que con otros componentes se embalsamaban a los muertos, ¿sí? Entonces es una fragancia para embalsamar a los muertos. Oro, incienso y mirra. Entonces aquí podemos ver tres elementos, tres regalos que proféticos, ¿sí?, del Señor Jesús. Versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes,
regresaron a su tierra por otro camino, ¿sí? Ya no quisieron regresar porque Herodes estaba esperando para saber dónde estaba el rey de los judíos para ir a matarlo, porque no quería un rey más poderoso que él. Por eso se quería deshacer del rey de los judíos, que es el Señor Jesús. Versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José. Otra vez, gloria a Dios. Y le dijo a José, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Y qué crees que hizo José? ¿Tú crees que se esperó? No, actuó de inmediato. Así debemos hacer nosotros cuando Dios nos da una instrucción, actuar de inmediato. Versículo 14. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sí? Este es un tipo también de nosotros, de que también de Egipto el mundo nos llamó a todos nosotros. Versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Todas estas cosas ya se habían profetizado años, muchos años atrás, ¿sí? Y con el nacimiento del Señor Jesús se estaban cumpliendo todas estas profecías. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Jeremías 31, 15. Versículo 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que habría de ser llamado Nazareno. Aleluya. El Señor Jesús estaba cumpliendo las profecías. Las cosas se estaban cumpliendo. Si te das cuenta, cómo Dios, que todo lo sabe, lo profetiza, lo anuncia tiempos antes de que sucedan algunas cosas, ¿sí? Era el plan de Dios completamente que el Hijo de Dios, su Hijo viniera al mundo a salvarnos, ¿sí? Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Tú y yo estamos en los planes de Dios. Cuando obedecemos a Dios, sus planes se van cumpliendo. Hay cosas que no entendemos. María no entendía algunas cosas. José no entendía muchas cosas, pero obedecía. Y por obedecer se cumplieron los planes de Dios. Vino el Salvador al mundo a rescatar lo que se había perdido. Si no hubiera venido el Hijo de Dios, tú y yo
estaríamos perdidos, muertos en nuestros pecados, sin ninguna salvación de rescate, porque Dios miró desde los cielos y a ver si encontraba uno bueno y no encontró a ninguno. Ninguno es bueno, solo Dios es bueno, ¿sí? No teníamos tú y yo ninguna esperanza de salvación. Entonces Dios, sabiendo que todos nosotros estábamos destinados por nuestros pecados, por nuestros delitos, ¿sí? Estábamos destinados al Hades y después al lago de fuego, que no fue creado para nosotros, para los hombres, para las mujeres, fue creado para Satanás y para sus demonios, no fue creado para el hombre. Pero Dios, sabiendo que no teníamos ninguna oportunidad, envió a su Hijo Jesús por amor a nosotros. Por eso la Escritura dice en Juan 3:16, Juan 3:16 dice así, yo sé que te lo sabes de memoria, pero no todos se lo saben de memoria, ¿sí? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bienaventurados los que creyeron, bienaventurados como María los que creyeron, ¿sí? Somos bienaventurados porque hemos creído, aleluya. No se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, no es condenado. Entonces, ¿qué sucede con alguien que le cree? Es bienaventurado, ¿sí? Bienaventurado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Evangelio según San Juan. Y en el principio, capítulo 1, versículo 1, y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Antes que el Señor Jesús, vamos a decirlo, antes de que el Verbo se hiciera carne, antes que el Hijo de Dios se hiciera carne, se llamaba el Verbo. Esto habla de la preexistencia del Señor Jesús. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo, y el Verbo es el Señor Jesús hecho carne. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Cómo fue hecho carne? A través del Espíritu Santo que vino sobre María y ella concibió, ¿sí?
por obra del Espíritu Santo, por obra de Dios. Dios se hizo carne. El Verbo tomó forma humana. ¿Y de dónde tomó la humanidad? La tomó de María. ¿Sí? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. El Señor Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí lo dice. En el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado es lo que nos separaba de Dios. Y el Señor Jesús vino a quitar el pecado que nos separaba de Dios para acercarnos a Dios. ¿Y cómo lo quitó? Por su sacrificio en la cruz. Él pagó el precio de nuestro pecado cuando fue colgado en un madero. El niño Jesús no se quedó de ese tamaño. El niño Jesús creció y fue a la cruz y murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Amén. El niño Jesús no se quedó de ese tamaño. El niño Jesús creció y fue a la cruz. Antes caminó sobre las aguas, hizo milagros, señales, prodigios. Alabado sea Dios, esta es la verdad. Y resucitó de entre los muertos y regresó a la diestra del Padre. El Señor Jesús está vivo. Bienaventurados los que creen, porque de ellos es el reino de los cielos. Alabado sea el Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea Dios. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por lo que nos está revelando, por lo que nos está recordando? Sí, regresar a estas primeras lecturas de hace muchos años nos hace que sigamos disfrutando la llegada del Señor Jesucristo y que nunca olvidemos que Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Vicky, ¿cómo estás? Patti, te amo, mi hermanita. Lulucita hermosa. Vier 1, bienvenidos. Los amo en el amor de Cristo a todos. Oremos entonces. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, eres tú mismo expresándote a nosotros. Recibimos, Señor, en nuestro espíritu, que es nuestro corazón, tu palabra, Señor. Recibimos el gozo de ser llamados hijos de Dios por el puro afecto de tu voluntad, porque somos hijos de Dios por el puro afecto de tu voluntad, como lo dice la Escritura. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni sangre, sino de voluntad de Dios, como lo cita tu palabra en Juan 1:12. Gracias te damos, Señor, por la gracia que nos has concedido de ser llamados hijos de Dios, por el puro afecto de tu voluntad. Nos gozamos, Señor, de recordar que el Señor Jesús vino a este mundo a rescatarnos por amor. Gracias, Padre, te bendecimos, te agradecemos, Señor, esta gracia que nos has concedido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si alguien no ha recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador, hoy es un día hermoso para hacerlo. Bueno, cada día, ¿verdad? Es una oportunidad para recibir al Señor Jesús. Y entonces, lo único que tienes que hacer, Él está vivo, Él te escucha, invítalo a entrar a tu corazón y entonces Él va a entrar, si tú lo invitas, ¿sí?
Si quieres, repite con nosotros esta oración que está en las Escrituras y repite: Padre, yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Lo recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Gracias, Padre, por haberlo enviado por mí. Perdona mis pecados. Hoy me arrepiento. Perdóname. Gracias, porque a partir de hoy soy hijo del Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si tú repetiste esta oración y la creíste con tu corazón, bienaventurado eres porque creíste las palabras de Dios, que Dios envió a su Hijo, a su unigénito, a rescatarte porque te ama. ¿Por qué? ¿Porque eres bueno? No, nada más porque Él es bueno y porque te ama. Aleluya, gloria a Dios. Hola, mi hermano Toño, ¿cómo estás? Kalus, Torev, bienvenidos todos. Bueno, gracias a Dios, sí, gracias a Dios por lo que Dios nos está revelando y recordando, y para Él sea toda la gloria. En unos minutitos está con nosotros el pastor Joaquín Recamier para seguirnos enseñando la palabra de Dios. Sí, lo que Dios le revele para nosotros es de gran bendición. Bendiciones para todos, reciban un fuerte abrazo. Sí, reciban un fuerte abrazo todos, que Dios los siga bendiciendo y llenando con su Espíritu Santo, que los siga llenando de gozo, de paz y todo para su gloria y su honra. Gracias a Dios, gracias mis hermanitas, bendiciones, mi hermanito Toño, bendiciones para todos, muy buenas noches, no nos despedimos, nos conectamos nuevamente en unos minutitos. Bendiciones para todos.